Para comprender qué es esto del principio o la ley del género, vamos a remontarnos a la unidad más pequeña que encontramos en la ciencia, que es el átomo. Como hemos hablado otras veces, sabemos que los átomos están compuestos de partículas, iones y electrones. Tenemos esta imagen del átomo con su núcleo y con estas partículas dando vuelta como atraídas a ese centro, a ese núcleo. La ciencia nos dice que estas partículas se dividen entre positivos y negativos, aunque los herméticos nos destacan que para ellos esta consideración de lo positivo y de lo negativo tiene muchas connotaciones que han tergiversado muchísimo lo que es el concepto real de las manifestaciones físicas, mentales y espirituales. Por ello nos piden que en vez de hablar de concepto positivo y negativo, veamos el mundo entre lo femenino y lo masculino. Bien, atendiendo a esta nueva clasificación de femenino y masculino, de lo negativo y de lo positivo, vamos a volver a este átomo. Lo que nos dicen los herméticos, igual que lo que nos dice la ciencia, es que este núcleo central que atrae estas partículas alrededor es un núcleo positivo / masculino, vamos a hablarlo así, y estas que están dando vueltas serían los negativos, que es el femenino. Cuando se habla de lo femenino siempre se entiende como algo relegado a secundario o terciario, mientras que lo masculino siempre es como lo principal. Lo que en la realidad ocurre es que nos dicen que estas partículas femeninas son las que están creando, son las que crean nuevas inclusiones, nuevas uniones, nuevos átomos. Si las partículas femeninas no estuvieran todo el tiempo buscando ese polo masculino al que atraerse, digamos que la generación de este átomo sería imposible y ese átomo se va uniendo para crear unas unidades más grandes y llegar hacia la célula, llegar hacia la vida o llegar a la materia. Lo que nos dice tanto la ciencia como lo que nos dicen los herméticos es que esa parte negativa, esa parte femenina es la que crea la vida, ya que su energía, sus vibraciones aumentan al estar en contacto con esa parte masculina. La unión de los dos es lo que provoca o facilita la generación de otras unidades. El negativo tiene que existir para unirse al positivo y el positivo tiene que existir para poder atraer a lo negativo. El masculino tiene que estar aquí para atraer esa generación, esa creación de vida que es lo femenino, y viceversa. Más allá de que decimos que tenemos una parte positiva, una parte negativa, una parte femenina, una parte masculina, si nos vamos a estas unidades, que es lo más pequeñito que nos compone, también tiene su parte positiva y su parte negativa, su parte femenina, su parte masculina, su parte yin, su parte yang. Vemos que unas filosofías herméticas o unas culturas orientales o unos conceptos occidentales, todos están ligados porque todos están hablando de lo mismo. Todo lo que vemos en el mundo químico, por ejemplo biológico, como atracción y repulsión, en la física también, no es más que esta ley del género que está siempre presente. Si te das cuenta, absolutamente todo en el universo tiene un punto como central al que alrededor, digamos, que circundan los demás. Piensa en esta idea del sistema solar. Está el Sol como esa fuerza masculina o positiva, vamos a decir, y están los planetas y satélites dando vueltas como esos polos negativos del átomo, como esos polos femeninos del átomo, y están generando la vida al provocar este movimiento. Hasta aquí digamos que estaría esta ley de género en todas las manifestaciones físicas y en la creación del universo. Cuando hablamos de la ley de género en el plano mental, tenemos que ir hacia unos conceptos un poquito más abstractos, pero voy a intentar explicártelos de la mejor manera posible. Por cierto, antes de continuar, te recuerdo que te suscribas al canal. Si ya estás suscrito, pues bienvenido de nuevo, y si no lo estás, no sé a qué estás esperando, tienes por ahí el botoncito. Únete para estar al día de toda esta información sobre las leyes universales, sobre metafísica, espiritualidad y todos estos temas que yo creo que te pueden ayudar. Thomas J. Hudson en 1893 habló de la diferenciación entre el plano mental, digamos, pasivo y el activo, lo que es el consciente y el subconsciente, lo que es la parte de voluntad y lo que es la parte como
débil, sumisa, por así decirlo. Hay muchísimas diferenciaciones entre estas dos mentes y otros teóricos que te hablarán, pues eso, de lo pasivo y del activo, etc. Pero la gran verdad que Thomas Hudson nos explica y que los herméticos ya sabían pues desde hace milenios es esta dualidad que existe incluso en nuestra propia mente, incluso en esa parte que es como más etérea, más abstracta que nos compone, hay una dualidad, hay una parte de género. Pero ahora vamos a comprender cuáles son esas dos partes, femeninas y masculina, en nuestra mente. Lo que nos explican los herméticos es que la parte consciente, la parte de la voluntad, la parte de la acción volutiva, por así decirlo, la parte en la que nosotros tenemos ese control, sería lo que es la parte masculina, mientras que la parte pasiva, la parte subconsciente, esa parte como más oscura, por así decirlo, ya que no podemos voluntariamente dominar lo que ocurre ahí, sería la parte femenina. Esa masa de información, de creencias, de herencias, de imágenes, sería la parte femenina, y ahí también está la imaginación. La parte de la imaginación pertenece a esta parte femenina, mientras que la parte de las órdenes mentales, de los pensamientos conscientes, de enfocarnos en algo, de querer pensar voluntariamente en una cuestión o en otra, esto sería lo que es la parte masculina. Tenemos la conciencia como lo masculino y toda esta masa subconsciente sería lo femenino. Entre esta diferenciación que Hudson hace entre la mente objetiva y la mente subjetiva, como hemos dicho, mente consciente y subconsciente, profundizamos más allá, y lo que nos dicen los herméticos es que hay una diferenciación de nuestro propio ser, que sería la parte yo y la parte mí. Esto te puede parecer un poco extraño, pero sí, ahora vas a entender por qué el mí no es lo mismo que el yo y que el yo no es lo mismo que el mí. Yo la primera vez que lo leí fue como, ¿qué? Pero sí, ya ahora te lo explico. En el mí vamos a meter absolutamente todas las cosas que nos gustan, que nos disgustan, que pensamos o sentimos, aquellas características que nos componen. Básicamente vamos a meter en el mí todo lo que es nuestra personalidad. Nuestra personalidad siempre es parte, digamos, como de elecciones propias, y gran parte es de lo que nos han dicho de que éramos de pequeño, lo que nos han dicho cómo nos comportamos y los efectos sociales y del entorno, del medio ambiente, al fin y al cabo. Pero aparte, en el mí también tenemos que meter nuestra identificación con el cuerpo, y en algunos casos, como nos dicen en el Kybalión, incluso son nuestras vestimentas, ¿no? Básicamente es todo con lo que nos identificamos a nivel de la personalidad y a nivel material. Hay grados, digamos, de conciencia. Hay gente que desgraciadamente se identifica casi al 100% con su cuerpo, y si no se ve a sí mismo como el cuerpo o no está perfecto a nivel físico, como que su identidad se muere o su identidad se quiebra. Es como un nivel consciente muy, muy inferior, muy materialista, y digamos que limita muchísimo el infinito de posibilidades que existen en nuestra propia mente y en nuestro poder interior. Pero si bien es cierto que gran parte de la sociedad asume, y bien tienes que ponerte a ver simplemente los anuncios de cosmética que nos identifican o nos crean la personalidad en base a cómo estamos físicamente, cómo lucimos. Si estamos bien o estamos mal físicamente, pues ya parece que nuestra identidad se rompe o no es correcta. Todo eso pertenece al mí. Digamos que estarían todas aquellas cosas también que son afectadas por otras leyes universales, como la ley del ritmo o la ley de polaridad. Por eso podemos pasar de un sentimiento súper alegre y feliz y al nada estar bastante deprimidos, porque somos volubles a lo que nos dicen, a lo que nos pasa, o simplemente a que tenemos un recuerdo de algo desgraciado que nos ocurrió hace unos años y ya modificamos, y esta ley del ritmo nos vuelve a llevar a un estado emocional más negativo. Pero luego, si pudiésemos, que se puede a nivel de meditación y estudio profundo, quitar absolutamente todo eso de nosotros, digamos como desapegarnos de toda esa identidad, de todo el cuerpo, de todas nuestras gustos o no, de nuestras características, si pudiésemos como alejarnos, tomar distancia de eso, esa observación, esa parte consciente de observación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, sería lo que se conoce como el yo. El yo, de alguna manera, puede ser solamente el observador,
o también puede ser el que dirija esas emociones o esas características de la identidad del mí. Pero igualmente, si no existiera el mí, el yo no podría crear nada nuevo porque necesita la imaginación que está en toda esa identidad que somos. Entonces, tenemos que es como el director observador, sería esa parte yo, esa parte del ser, que es propia y a la vez es común, ya que todos estamos compuestos de todos y está este intelecto universal que tenemos, y es como el observador. Pero el observador también conscientemente puede como indicarle a esas emociones o a esa parte de identidad cómo comportarse. Pero esa parte de identidad también es lo que he dicho, que es la imaginación, con lo cual es nuestro poder creador. Así como el núcleo de ese átomo es la parte masculina que atrae lo femenino, pero es lo femenino el que crea y el que posibilita nuevas uniones y de ahí nueva vida o nueva materia. A nivel energético, siempre hemos entendido como que lo femenino es el recibir, mientras que lo masculino es el dar. Esto pasa igual en nuestra mente. Ese mí es como el recibir del entorno, recibir impresiones, recibir sentimientos y ir captando y es como que lo acumulas, como si fuera una especie de cámara fotográfica con su propia tarjeta que todo el tiempo está sacando fotografías y acumulándolo en ese disco duro, mientras que el yo sería la acción. El yo es ese momento de pulsar y hacer la fotografía a lo que queremos. Enfocamos de verdad, cogemos la cámara, enfocamos y pillamos lo que realmente nos interesa. Esa sería como la voluntad del yo. Por último, te voy a explicar un poco qué es lo que pasa a nivel psíquico, a nivel de poderes psíquicos, porque esto es una parte muy interesante en la que también interviene la ley del género y que quizás pues no te las para pensar. Pero cuando hablamos de la telepatía, no se trata más que de, bueno, la sugestión y todo eso entiendes cómo es, ¿no? Sino que tú le pasas una serie de pensamientos o sentimientos a otra persona, que es como un canal receptor. Tú eres como una especie de radio que está generando esa frecuencia, esas imágenes o esos pensamientos, y la ley de atracción o de vibración ya lo vimos, y la otra persona está captando, está como recibiendo. ¿Qué pasa? Esa persona que recibe es como el mí, es como esa parte femenina que hemos dicho, ¿no? La parte yin de recibir, mientras que tú, como mandando esa información, tú eres la parte yang, tú eres la parte masculina, tú eres la parte del dar, de la acción. Para poderse dar esto de la telepatía, tú, como la persona que estás mandando esa información, tienes que estar en ese estado de voluntad, de acción masculina. Y la otra persona tiene que estar en ese canal de receptor. Si esa persona no está en el canal de receptor y está en un canal o en un estado más masculino, más de acción, digamos que la información va a chocar y no va a llegar, no va a poder estar en ese estado de sugestión, no va a recibir esa información sin juzgarla, porque al fin y al cabo, cuando hablamos de consciente o subconsciente, el consciente, digamos que puede delimitar la información que le llega o no, elige qué información quiere recibir o no, puede poner un filtro, una puerta y decir aquí no entrarás, en plan Gander. ¡No puedes pasar! Pero el subconsciente no, el subconsciente es como una esponja atrapando y captando todo el tiempo. Cuando se crea la telepatía, esa persona está en ese momento esponja y la persona que está creando esa sugestión, esa hipnosis o esa telepatía, está en ese estado como de fuerza superior. Y ahora vamos a llevar esto al plano general de la sociedad y dirás, pero bueno, sí, porque todos hemos tenido algún tipo de telepatía. Todo el mundo nos hemos visto sugestionados por algo o por alguien. Y vas a ver por qué. Los líderes de opinión, los líderes de masa, ciertos políticos, estas personas que tienen ese magnetismo, esa capacidad de liderazgo, esa labia, ese imán, que consiguen que se elevan en un escenario y todo el mundo les observa, todo el mundo les sigue y todo el mundo recibe esos mensajes como si fuera la absoluta verdad y ellos están aceptándolo como una verdad sin ni siquiera cuestionar lo que está diciendo esa persona.
Eso es un tipo de sugestión y esto pasa todos los días en la sociedad, todos los días a través de los medios de comunicación, a través de la prensa. Vemos que hay personas que están ejerciendo ese poder masculino sobre la masa, que no juzga, que es esa esponja y que está recibiendo toda esa información sin ni siquiera pensar si le viene bien o le viene mal, si es verdad, si no es verdad. En fin, tener un poco de criterio. Cuando hablamos de la sociedad como un rebaño de ovejas, es porque está como si fuera una especie de subconsciente gigante, captando y captando sin juzgar, sin filtros, sin nada. Es como sin barrera. Todo me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo. Y cuando ya lo has dejado entrar en tus creencias profundas, pues ya lo has asumido como una verdad y ya va a formar parte de tu vida. Porque cuando intentamos meter una creencia a nivel consciente, o sea, de forma consciente me meto una creencia, necesitas mucha repetición y mucha repetición. Pero cuando estás en un estado de sugestión, eso pasa sin filtro y se queda grabado directamente, como lo que he dicho, de la tarjeta. Entonces, mucho cuidado con esto, porque no solamente ocurre cuando estás en un diván y te están ahí con un metrónomo o con un reloj durmiendo, sino que como sociedad, pues muchas veces nos vemos arrastrados en este estado femenino, en este estado del recibir, y debemos desarrollar más nuestra voluntad. El equilibrio y la salud está, como siempre digo, en dominar las dos partes. Ahora vamos más allá y tenemos que intentar dominar como esa parte del yo y esa parte del mí, porque las dos generan, las dos crean, las dos posibilitan, digamos que lo positivo para nuestra vida, pero deben sincronizarse bien y por supuesto no dejarnos llevar por aquellos que son tan magnéticos que si nos dicen que nos tiremos por un puente, pues vamos y nos tiramos. Para finalizar, pues hacerte como esta reflexión, y es que en el Kybalión comenzamos diciendo que el universo se genera a través de esta mente universal, de un pensamiento que tiene como su producto en el mundo material, como que es ese, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. De la idea se genera esa parte física. La idea y la mente sería esta parte masculina, esa acción, y lo que recibe esa acción es el plano físico, el plano material, que sería lo femenino. Y luego nos vamos a esta parte material y vemos que todo está compuesto de esos átomos, de esas partículas, de esos electrones, que está lo femenino, lo masculino. En nuestra propia mente está lo femenino, lo masculino. En todo está esa atracción, repulsión, ese magnetismo, esa necesidad, ese movimiento de generación. Si vamos viendo, todas las leyes están interconectadas y todo vuelve a ser pues esto que hablamos de la ley de mentalismo, de que todo es mental, de que todo es originario de una idea. Cuando hablamos, por supuesto, de la generación o la creación del universo, también vemos que esta idea de la mente como la parte masculina genera lo femenino, que es su reflejo en el mundo material. Espero que te haya gustado. Hasta aquí todas las leyes universales explicadas en el Kybalión. Aquí terminaríamos con la séptima. Espero de verdad que te haya resultado interesante, que te haya servido toda la información que te he ido brindando en estos vídeos. Si es así, dale like, compártelo con aquellas personas a las que les pueda interesar o que tengan algún tipo de curiosidad con estos temas. Y de nuevo agradecerte que te hayas pasado por aquí. Espero que te suscribas si no lo has hecho aún. Y nos vemos por supuesto en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!